Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Cuarto para las 2. Una tarde con nosotros en casita. El día de hoy tenemos para usted un programa especial enfocado en temas relevantes para la humanidad que a veces solemos lamentablemente desconocer. Por eso mismo, el día de hoy hemos preparado estas cápsulas de información para enriquecerlo a usted, nuestro televidente. A continuación, vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, el holocausto causado por el régimen nazi, las bombas atómicas y, por último, la creación de la ONU. Nos comunicamos contigo, Fanny. Adelante. Mi nombre es Stephanie Pamela Cruz y yo les hablaré sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 cuando Hitler invade Polonia y esto hace que inicie la Segunda Guerra Mundial. Antes de esto hubo acontecimientos importantes. Tras el término de la Primera Guerra Mundial, Alemania salió muy afectada tras la derrota y necesitaba un líder, y en esto se encontraba Adolfo Hitler, que pudo canalizar la rabia de todo un país y se convirtió en el primer líder del Partido Obrero Alemán y lo transformó en el Partido Nacional Socialista de Alemania. En 1932, Hitler ganó las elecciones para alzarse como canciller de los alemanes. Al año siguiente se hace el Tercer Imperio Alemán, donde Hitler establece un régimen totalitario y se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania. En 1932 comenzó su política de expandirse por el mundo y incorporar a Australia, y amenaza por desencadenar una guerra europea. En 1939 rompe el acuerdo y se queda con Checoslovaquia. En el mismo año, Hitler y Stalin firman un tratado de no agresión, donde Hitler invade la parte occidental de Polonia y los soviéticos la parte oriental. Tras ver esto, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania y la Unión Soviética invadió Finlandia, que solo obtuvieron algunos territorios fronterizos porque no pudieron invadirla completamente. En mayo de 1940 atacó Luxemburgo, Francia y Países Bajos. Esta etapa fue considerada como la Guerra de Relámpagos, que consistió en meter sus tanques por un lugar donde aseguraban que no se podía meter este tipo de armaduras, donde fue el bosque de las Ardenas. El 22 de junio, Hitler se reúne con varios franceses y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor y se termina la guerra entre Francia, y Francia se divide en dos partes. Tras de esto, Alemania invade Grecia a través de Bulgaria y Hitler logra que Hungría, Rumania se unieran a las fuerzas del eje. Después de esto, Hitler va por la Unión Soviética y rompe su alianza en junio de 1941 y termina por invadir Polonia, y esto hace que quisiera invadir más, pero por el crudo invierno hace que ya no pueda invadir Moscú. Tras esto, en 1931, la invasión en China por los japoneses y el ataque a Pearl Harbor en 1941 en Hawái. Roosevelt le declara la guerra a los japoneses y Japón invade Hong Kong, Singapur, Tailandia, Indochina y Filipinas. Hitler le declara la guerra a Estados Unidos
Y en 1942 los americanos dan la batalla de Midway. Después de esto, Hitler le declara invade Stalingrado, aunque sus tropas se retiran porque no pudieron entrar completamente a su territorio. En 1943 los alemanes se rinden por la batalla de Stalingrado y los alemanes ceden al tratado de los rusos, ceden al tratado. La guerra continúa en Asia y en Japón. Esto hace que lancen unas bombas en Hiroshima y Nagasaki para poder poner fin al ejército del emperador Hirohito, y con eso termina la Segunda Guerra Mundial. Después de esta brutal guerra que pasó, descubrieron campos de concentración donde habían prisioneros tanto gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, y la mayoría de estos eran judíos. Estaba organizado por el régimen nazi, que esto consistía en la persecución y el asesinato de estos. Estaban ubicados en toda Europa, eran casi 25.000 campos de concentración construidos. Lo revelante de esto es porque ellos, uno de los entrevistados dijo que acusaba a los judíos de todos los problemas de Alemania, de la pobreza, el desempleo y también de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, también de ser unos explotadores capitalistas que se beneficiaban de otros, y que eran partidarios del comunismo y que podrían tomar el poder del mundial. Cuando empezó la persecución de los judíos, empezaron a emigrar para poder huir de la guerra, pero esto era prácticamente imposible. Algunos fueron escondidos. En los campos de concentración fueron sometidos a toda clase de atrocidades, como ser esclavos, experimentos pseudocientíficos, la tortura física y psicológica, y la muerte en los campos de concentración como castigo. Se estima que utilizaban el método de gas, ya que era mucho más rápido y era considerado menos estresante, y que estando disparándole a las personas directamente. Solo un porcentaje de judíos los mantenía con vida, ya que estos ayudaban a las ejecuciones. Los cuerpos de las víctimas eran quemados y después enterrados. Seguidamente los nazis plantaban árboles para así cubrir sus crímenes. Los soldados nazis entregaban cartas a sus familiares describiendo las ejecuciones, y en algunas ocasiones tomaban fotografías. Se estima que 12 millones de personas murieron en los trenes de la muerte o en los campos de exterminio, donde quedaron al descubierto en un juicio de Nuremberg, donde un grupo de jueces de los bloques aliados, las potencias aliadas, juzgaron a 22 principales criminales nazis. Se estima que fueron más de 12 millones de personas en total que fueron exterminadas en el Holocausto. Hola, ¿qué tal? Soy Christopher Muñoz Santos y hoy vengo a hablar sobre la bomba atómica. Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena sostenida. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y produce una distintiva nube con forma de hongo cuando es detonada a poca altitud sobre la superficie. Las primeras bombas atómicas fueron desarrolladas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
en el contexto del Proyecto Manhattan, y es el único país que ha hecho uso de ella en el combate, y fue en el año 1945 contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Su procedimiento se basa en la fisión nuclear de núcleos atómicos pesados en elementos más ligeros, mediante el bombardeo de neutrones que al impactar en el dicho material provoca una reacción nuclear en cadena. Para que esto suceda es necesario usar isótopos fisibles como el uranio o el plutonio. Las bombas que existen, las cuales hay, son bomba de uranio, bomba de plutonio, bomba de hidrógeno o termonuclear. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques afectaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, lo que contribuyó, junto con la Guerra Soviética Japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear de Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105,000 y 120,000 personas murieron y 130,000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 166,000 personas en Hiroshima y 80,000 en Nagasaki, totalizando unas 246,000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, el 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia, que fueron 231 casos observados, y 334 observados de distintos cánceres, atribuidos a la exposición y la radiación liberado por las bombas en ambas ciudades. La gran mayoría de las muertes fueron civiles. 6 días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional a los aliados, haciéndose formal el 2 de septiembre con la firma del acta de capitulación. Con la rendición de Japón concluyó la Guerra del Pacífico y por tanto la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la derrota. El imperio nipón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos, con las atribuciones de Australia, la India Británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda, que le prohibieron poseer, fabricar e introducir armamento nuclear. Es todo. Buenos días. Pasando a más noticias, les voy a hablar sobre la fundación de la ONU. ¿Usted sabía que el nombre de las Naciones Unidas fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt? Se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, del cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra la potencia del eje. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en las conferencias de las Naciones Unidas sobre organización internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es la Carta? La Carta es un tratado internacional. Entre los propósitos se encuentran el mantener la paz y la seguridad internacional, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, así como servir de centro que armoniza los esfuerzos de las Naciones Unidas por alcanzar sus propios propósitos comunes. La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de 50 países.
Polonia no estuvo representada, lo firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de los demás. La necesidad de las naciones para evitar la guerra motivó la creación de nuevos organismos que fueran capaces de regular las relaciones políticas, sociales y económicas entre los países. Estas iniciativas estuvieron permeadas por el conflicto de Estados Unidos y la Unión Soviética, países que se promovieron a la creación de nuevas instituciones internacionales, algunas de las cuales estuvieron abiertamente bajo su tutela. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional cuyo origen responde al intento de mantener la paz y la seguridad internacional. Su antecedente inmediato lo constituyó la Sociedad de Naciones Unidas para preservar la paz internacional, que estuvo activa entre el periodo de guerras. Terminada la guerra, los Estados Unidos vencedores decidieron desaparecer la Sociedad de Naciones y crear una organización totalmente nueva. ¿Usted sabía que los idiomas oficiales de la ONU son 6? Árabe, chino, mandarín, español, francés, inglés y ruso. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos con mi compañera Itzel. Gracias por la información, Ana. Soy Itzel Ramírez Rodríguez y me gustaría decirle adiós. Sin embargo, antes de despedirnos de usted, le presentaré información acerca de otras instituciones que se crearon a la par de la ONU, tales como son el Fondo Monetario Internacional, el cual se crea con el fin de solventar una crisis económica con ayuda del dominio del dólar. Su objetivo era la cooperación monetaria internacional, así como la expansión y crecimiento del comercio, la estabilidad cambiaria y crear un sistema multilateral de pagos. Así también se crea el Banco Mundial. Su objetivo era prestar asistencia financiera para la reconstrucción de las naciones afectadas tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este banco, más que ayudarles, los dejó en deudas. Posteriormente, se crea la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Esto sucede en 1948, como países como Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido. Así, en 1949, se unen a este tratado Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega y Portugal. Su objetivo era la defensa mutua en caso de otro conflicto bélico. Posteriormente, y asimismo, el Tratado de Varsovia, que también es llamado el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mundial. Surge como respuesta de los socialistas al Tratado de OTAN, liderado por la Unión Soviética, incluyendo a países como Polonia, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, la República Democrática Alemana, con un objetivo parecido al del Tratado de Atlántico Norte. Sin embargo, este tratado se disolvió el 1 de junio de 1991. Con esta información terminamos nuestro noticiero. Lo esperamos mañana, 2:15, para un día con nosotros en casita. Este fue Noticiero Segunda Guerra Mundial. Hasta la próxima.